día de hoy nos encontramos en la librería El Virrey en Miraflores, donde se está realizando la presentación y firma del libro La democracia fuerte y otras herejías políticas, escrito por Fernán Altuve. Acompáñenos en esta nota. Muy buenas noches, nos encontramos ahorita con el señor Fernando Altuve. Señor, muy buenas noches. Bueno, quisiera que nos pueda comentar un poco de qué trata su libro. Lo hemos escuchado en la presentación, pero igual quiero que le cuente a la audiencia de qué trata su libro para que se puedan animar a comprarlo. Bueno, el libro recoge 35 años de artículos publicados en la prensa y trata de muchos temas, hasta 24 capítulos diferentes sobre distintos temas de carácter político, histórico, del pensamiento conservador o de las ideas políticas. Peruvia era un proyecto que hizo Alfonso Rizo Patrón con aquellos que organizaron la hidroeléctrica Hoover en los Estados Unidos. O sea, el Perú tenía un proyecto. Lo que pasa es que obviamente ganó el reformismo en los años 60 sobre la estructura de la élite peruana tradicional. Eso fue el año 62. Y ese proyecto, y ahí comienza el momento en que el Perú toma una nueva vida, un nuevo camino, que es el que hoy día sufrimos. Bueno, lamentablemente, porque en el Perú somos antimilitaristas y consideramos que el militar tiene que ser bruto, tonto, idiota, y no pueden ver que la figura historiográfica más importante del siglo XIX fue un general peruano que tiene una dimensión en Hispanoamérica monumental. Y entonces hay que esconderlo, no calza con el modelo del antimilitarismo. El antimilitarismo ya está, es un prejuicio, y ese prejuicio hay que sostenerlo permanentemente. Y yo creo que nos ha hecho mucho daño, porque si uno empieza a hacer la recomposición de figuras militares que este país ha tenido, así como el general Mendiburo menciona al general de la Barra, que tiene unas obras magníficas, tiene un ensayo sobre sobre los caminos de Tahuantinsuyo, que es prácticamente los paisajes peruanos de Ribagüero llevado al mundo militar. Tiene cada página magnífica. Yo digo, ¿quién rinde homenaje a esos militares que han estado en la literatura, que han escrito? Pues el único escritor que realmente tiene el mérito de haberlo hecho es Valdelomar, que tiene un texto que nadie lee, que se llama Con la Argelina al viento, que es el texto que él escribe cuando está haciendo el servicio militar, casi en camino a ir a la potencial guerra de 1910. Y es una de las páginas más preciosas que se han escrito sobre la vida de un joven viendo a su patria y a la sociedad. Habla de los tipos sociales. Y es ese sentido francés de la nación en el ejército, ¿no? Nadie lee la Argelina del viento. Eso debería estar en todos los colegios. Entonces leen El Caballero Carmelo, sí está bonito el Caballero Carmelo, pero Con la Argelina del viento es un texto iniciático fabuloso. Pero claro, es de prejuicio antimilitar, que yo no tengo, y que es, creo, una de las características. Nos encontramos el día de hoy con el congresista William Zapata. Señor congresista, después de haber visto la presentación del libro, ¿usted considera que el Perú atraviesa una deficiencia institucional en la democracia? Sí, con certeza. Primero quiero referirme al libro de Fernán Altuve y todo lo que nos ha dicho. Es maravilloso escuchar a una persona que sabe tanto de las cosas, no solamente política, de historia, y de varias cosas más que nos ha citado con la presentación que ha hecho Fernando. Sí, yo creo que ciertamente, como tú dices, nosotros tenemos una deficiencia de institucionalidad, una deficiencia también de un principio, ¿no? de amor a lo nuestro, querer lo nuestro.
y eso es algo que se tiene que corregir, tiene que mejorar. Y yo pienso que parte eso del que lidera en el más alto nivel, con líderes intermedios y líderes en los niveles bajos. Los líderes en niveles bajos son los jóvenes, ¿no? Que tienen que estar instruidos, que tienen que tener conciencia de lo que sucede, tienen que tomar partido para que no vayamos a fracasar como democracia. ¿Y cómo cree que podría mejorar la confianza con las instituciones, de repente con lo que usted nos menciona? Yo creo que tenemos que crear cultura organizacional e institucionalidad. Esa es tarea de quienes lideran, y ambas cosas se crean desde las escuelas, desde los centros de formación básico, universitario, en la familia mismo. O sea, esto significa tener ciudadanos que sean honestos, honorables, que amen a la vida, que amen la propiedad, que amen todo aquello que es bueno. Yo creo que debemos comenzar educando al ciudadano que tiene responsabilidad, pero sobre todo parte de la convicción, sobre todo de quienes lideran en los niveles más altos. Y bueno, obviamente se tiene que ser enérgico, se tiene que ser firme, se tiene que tomar partido por lo que es bueno, y solamente con la firmeza de las leyes podemos conseguir las cosas, pero siempre de buena voluntad. Y bueno, para finalizar, un libro que le recomiende a los jóvenes que quieren meterse a la política pero no saben cómo. Yo creo que unos libros que pueden servirle bastante, sobre todo a los jóvenes, son aquellos que les atrae y que les gusta leer. Yo pienso que se puede comenzar por conocer la historia, ¿no? Por conocer las civilizaciones, las culturas, inclusive las luchas y las guerras, porque eso de alguna forma atrae al joven, y al estudiar las luchas y las guerras va entendiendo ideologías, principios, caracteres de las sociedades, y luego puede ya ir introduciéndose en libros que sean más ilustrados, de tal forma que podamos llegar a lo nuestro, saber cómo sale el liberalismo, el comunismo y todo. Eso parte de conocer cómo se inició esto con esas luchas internas en los países. Creo que es una buena forma de aprender o comenzar a leer, haciendo o utilizando lecturas que le guste a uno. Muchísimas gracias por sus palabras. Se hablaba del honor, y hoy día en la palabra honor no se habla de solidaridad, solidaridad no es honor. El honor. Y en esas casas modestas del Perú, donde había una bandera, donde lo primero que se tocaba cuando tenían un piano, un instrumento, una guitarra, era el himno del Perú. Esa es la imagen limpia de un joven de 26 años que se fue a entregar su vida, y que con 8 soldados más lo que hizo fue defender el nombre, el honor del Perú, y un territorio que hoy día está casi despoblado y que para nadie tiene importancia. Eso es el Perú. Y mientras nosotros no volvamos a infundir ese amor al Perú a las nuevas generaciones, y no se sientan identificados, no se sientan jóvenes que pueden ser nuevos Fernando Lores, no hay situación económica, no hay beneficio, no hay prosperidad posible. La prosperidad solamente va a poder ser un bien común cuando todos sintamos esa patria y esa bandera como lo sentíamos antes. Coyique fue un aeródromo producto de una donación, una colecta nacional. Todos los peruanos contribuyeron para que ese terreno fuera comprado, y hoy día tendría un sentido estratégico, porque la ciudad de Lima tenía 3 aeropuertos de emergencia en caso de una crisis. Por eso no debe desaparecer Las Palmas, el aeropuerto que era Lima Tambo, que ahora ya no existe, pero que ha sido sustituido en el centro por el aeropuerto Jorge Chávez, y el aeropuerto de la zona norte, que era el aeropuerto de Coyique, y que fue, a diferencia de todos los demás, nacido de una colecta nacional entre los cuales Quiñones puso, ¿no es cierto?, su donación a través de su hermano antes de morir. Bueno, ese aeródromo, ese aeropuerto, que es un bien nacional, fue rematado por un gobierno, fue entregado para construir propiedades, casas, ahora es un complejo. Se han hecho millonarios fenicios a costa de un bien nacional, de una colecta. Sacaron la escuela de aviación civil y la han llevado al sabe Dios qué lugar, donde funciona tarde, mal y nunca,
En esta presentación del libro nos hemos encontrado con la candidata a Lambayeque, Jacqueline Yactas. Señorita Jacqueline, ¿qué opina de esta presentación, ¿no?, del libro que ha podido escuchar hasta ahorita? Sí, gracias. En primer lugar, muy buenas noches y la verdad muy contenta, muy feliz de obtener este libro y más que todo escuchar al doctor Fernán Altuve, que fue nuestro vicepresidente candidato por Avanza País Juntos con nuestro candidato presidencial, el general William Zapata, y es un ejemplo a seguir para nosotros los jóvenes, que tenemos que aprender mucho, que tenemos que aprender y más que todo pensar en nuestro país, en la situación que ahora nosotros estamos viviendo, y eso es una reflexión. Es un libro tan importante para mí. He venido desde la región de Lambayeque específicamente a estar en la presencia de la exposición de su libro, y el doctor Fernán, pues una persona que tenemos mucho que aprender, como lo he dicho al inicio. ¿Y qué le dirían los jóvenes de repente que no creen en la política, pero quieren empezar a darle una oportunidad? Por ejemplo, ¿por qué libro les recomendaría empezar? Le diría a los jóvenes, yo entiendo que todos los jóvenes ya no creemos en nadie, yo he sido una de las personas de ellas, pero tampoco no podemos vivir en esa nube, tenemos que salir, tenemos que decir basta ya y queremos un cambio, y ahora los jóvenes somos nosotros que tenemos que impulsar un cambio hacia adelante, y les invoco a ellos a leer el libro, a comprar el libro, a adquirir el libro, para que puedan leer, para que puedan indagar, y toda la eminencia que tiene este libro y la gran importancia, la riqueza que tiene para que nos alimente a nosotros, que nosotros lo necesitamos, y les invito también que nosotros como país necesitamos líderes nuevos, necesitamos gente nueva, necesitamos gente que realmente ponga el pie, ponga el empuje, y que queremos un cambio, y les diría que se sumen a este libro tan importante de obtenerlo, porque es una pieza tan valiosa de obtenerlo y que nos va a ayudar como personas, como ser humano, como profesionales, y más que todo del doctor Fernán Altuve. Así que ya lo saben, necesitamos jóvenes líderes. Estoy convencido de la grandeza de México y que todos los peruanos estamos llamados a que este país sea lo que su destino de grandeza está profetizando. Pero si nosotros nos dedicamos a demoler casas, a demoler monumentos para sacar a uno y poner a otro, a cambiar nombres de calles, a ir sistemáticamente promoviendo la amnesia y la destrucción de todo lo que tenemos, pues entonces es muy difícil que la gente joven pueda darse cuenta y tomar conciencia de esa grandeza de lo que somos. Hay una conspiración permanente de los pequeños para que los jóvenes no se den cuenta y no puedan descubrir la grandeza de este país. Jorge Villena nos acompaña el día de hoy en esta presentación del libro. El libro refleja mucho la personalidad del autor. Fernán es un hombre de ideas conservadoras, pero de una idea conservadora, de un estilo, como él mismo lo ha definido, de la ilustración, ¿no? Si bien es cierto, trata de aportar en cuanto a las ideas democráticas, creo que en el fondo lo que trasciende del libro es que hay una fuerte convicción por lo republicano. Es decir, cómo le devolvemos al diseño de nuestro país un esquema de equilibrio de poderes, los checks and balance, como dicen los gringos. Entonces, en nuestro país, esa idea de contrapesos del poder se ha difuminado. Entonces, las figuras caudillistas han logrado de alguna manera borrar cualquier diferencia de los contrapesos que han debido funcionar y no lo han hecho. Entonces esperamos que esta lectura de la historia, que se repite en muchas ocasiones en muchos pasajes de nuestra vida republicana, permita de alguna manera también ver los caminos de solución, ¿no? Porque estas cosas que hoy día vivimos, por más azarosas y novedosas que parezcan, te puedo asegurar que ya han pasado antes. ¿Usted cree que el Perú está viviendo en una inestabilidad democrática? El Perú no tiene estabilidad democrática.
su constante ha sido la inestabilidad democrática. No por nada, en 200 años, la mayor cantidad de años han sido bajo gobiernos militares. Entonces, no existe una tradición, una costumbre o una convicción democrática por parte de la población, no como en otros países donde, digamos, las dictaduras han sido, digamos, la excepción. Aquí no. Entonces, la democracia es la excepción. Y después de muchos años, los académicos y los historiadores han coincidido en que el Perú está viviendo en estos momentos una etapa de prolongada democracia que sospecho yo que en algún momento va a tener un quiebre o termina madurando el proceso democrático peruano o tenemos un quiebre nuevamente hacia el autoritarismo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que Fernán Altuve nos intenta hacer reflexionar justo a propósito de este libro, ¿no? Un libro que le recomienda a los jóvenes que ahorita no les gusta mucho la lectura, pero deberían leerla. Para los que recién empiezan, yo siempre recomiendo el más bonito de todos, que cada vez que lo he leído, porque lo he leído varias veces, siempre encuentro lecciones nuevas, que es El Principito. Está bien, muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos decirle siempre a nuestra gente. Dejar ese llanto permanente de queja y queja y queja y mostrar los momentos en los cuales que abundan, ¿no es cierto? Los peruanos hemos tenido grandes figuras. Hemos tenido a Mendiburo, hemos tenido a Fernando Lores, hemos tenido con sus gracias y sus desgracias a Castilla, a Cáceres, armando ejércitos de la nada contra el invasor y nunca rindiéndose. Ese peruano que nunca se rinde y leía en su inmensa tragedia, pero en su inmensa fe en que el Perú será mejor. Entonces, yo creo que hay formas de llegar a la gente y creo que esa serie pudo llegar en Inglaterra y sería un buen modelo para Inglaterra. Bueno, escuchar a Fernán Altuve siempre es un deleite, de verdad que nos culturiza, nos ilustra y nos deja ese saborcito después de su intervención de querer saber un poco más sobre el tema, ¿no? Y motiva con eso la lectura. Y hay un tema muy importante que sobre todo siento siempre en sus presentaciones cuando habla en sus libros de realidades nacionales, esa intención y ese gusto por generar ese patriotismo en la gente y sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Esa esperanza y ese ideal que él tiene siempre de que el Perú se convierta en lo que está destinado a ser un país grande. De verdad que la afluencia ha sido generosa, ha habido un montón de personas, han habido muchas personalidades también, muchas personas conocidas y la verdad yo creo que ha tenido muy buena recepción y la verdad que Fernán como siempre pues ha estado a la altura de su cátedra y la verdad que nos deja siempre con esas ganas de querer saber un poco más y esa curiosidad de todos esos datos que siempre vuelca en sus obras, ¿no? Yo siempre recomiendo, si van a empezar en la política, un libro muy chiquitito, muy bueno, muy antiguo que se llama El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, que es un libro que a mí me parece fabuloso, que yo creo que todas las personas, no solamente que quieren empezar en política, sino para la vida misma, empezar a leer como un tema de cultura. El Príncipe de Maquiavelo es maravilloso. Está bien, muchísimas gracias. Yo le debo los momentos más desagradables de mi vida al Fondo Editorial del Congreso. Yo he publicado 2 libros con el Fondo Editorial del Congreso. Uno sobre Pando, que tengo un gran afecto, que me lo pidió Marta Hildebrand, y uno reciente de 2 tomos sobre la Revolución. Realmente, escribir el libro fue muy difícil, pero publicarlo fue casi imposible. Realmente me hicieron la vida a cuadros. Y si he estado a punto de perder el humor, creo que lo he llegado a perder, han sido gracias a ellos. El público que está en otra línea aún mantiene el concepto de las derechas que se siguen peleando todavía y el espacio no está fértil aún para generar un frente de derechas que sume las distintas sensibilidades liberales, religiosas, socialcristianas, etc., en un gran frente. ¿Quién sabe si un gobierno permita eso o una oposición lo permita? No lo sé. Pero la propuesta está todavía pendiente. Es simplemente un alto nivel. ¿Y en qué se inspiró para escribir este libro? Bueno, al final de cuentas se ha ido produciendo el libro a lo largo de los artículos que se ha ido escribiendo en la prensa. ¿Se escribió solo? Se fue escribiendo solo. Al final de cuentas lo hemos reunido, lo hemos compilado y lo hemos presentado.
Y actualmente, después de haber terminado este libro, ¿cuáles son los siguientes pasos para usted? Bueno, todavía hay algunas otras cosas que están ahí en cartera y irán saliendo según tengamos un poquito de tiempo para terminarlo. ¿Usted realmente cree que estamos pasando, el Perú está pasando por una estabilidad democrática? Bueno, estamos pasando por una desestabilidad democrática, pero bueno, es lo que nos ha tocado. ¿Y cómo cree que podríamos solucionar esto? Bueno, trato de dar soluciones, ojalá que puedan servir a las personas que los lean. Bueno, muchísimas gracias, señor. Espero la gente pueda leer su libro. Igualmente. Quiero agradecerte a ti, Fernando, por la generosidad de la presentación y por haberlo presentado también con tanta consideración. A Miguel Ayuso, que no está aquí, por la presentación estupenda y generosa que he hecho, y fundamentalmente a todos ustedes por acompañarme aquí, por venir, por tomarse el tiempo. Sé que es movilizarse en Lima y a estas horas siempre es complicado. Yo les agradezco muchísimo porque en el fondo son por ustedes y para ustedes para que escribo estas modestas cosas. Muchísimas gracias. Y así fue como cerramos la noche después de esta impactante firma de libros, donde muchas personas comentaron acerca de sus opiniones y nos dijeron sus gustos y preferencias. Incluso recomendaron libros para que los jóvenes empiecen a su amor por la lectura. Síganos en una siguiente emisión. Catherine Oyarce para El Punto Principal y VHTV.